Muy buenos días, que Dios me los bendiga a todos aquellos que quedaron pendientes que les iba a mandar esta clase acerca del verdadero nombre del Mesías. Padre Santo, tú que estás en los cielos, Señor, pase carbón encendido por mis labios y ayúdenos a discernir esta palabra, que sea bajo la voluntad suya, Señor, porque usted es grande, usted es poderoso. Le damos gracias, Padre de la gloria. Amén y amén. Bueno, aquí nosotros sí podemos leer la palabra y deseamos principios para entender la palabra. Ahora, cuando uno desea, uno aprende, ¿verdad? Nos damos cuenta de la amonestación contra las costumbres paganas. Leamos Deuteronomio 18:9. Habla acerca de las abominaciones de aquellas naciones. Aquí podemos ver que cuando Dios habla de naciones se está refiriendo a nosotros mismos, también ciudad, país, lugar. Entonces, como vemos, en todo el mundo entero, en toda la tierra, siempre ha existido y existirá el paganismo. Ahora, si usted investiga, si usted empieza a escudriñar la palabra, podemos darnos cuenta y enfocarnos en ciertos versículos que hoy los vamos a leer de Deuteronomio 18:9. Si usted lee y nos enfocamos en el 15, Dios nos promete y nos habla acerca de levantar un profeta, así como Él levantó a Moisés. Moisés Dios le revelaba. Y cuando Dios le revelaba a Moisés, Moisés fue un gran profeta, porque Dios lo que le mostraba a Moisés, la palabra se cumplía. Si nos enfocamos en esos versículos, en el 18 dice que Dios levantará, yo levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré en tu boca y hablaré a todos les hablaré y lo que yo mandaré. Que el que no oyere mis palabras, el que no hablare en mi nombre, el que hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y si leemos hasta el 20, dice: y si yo no lo haya mandado a hablar, y éste hablará, dice que morirá. El 22, si el profeta hablare en el nombre de Yahweh, ahora según su carne, y no se cumple lo que habló tal profeta, no tenga temor de él. Usted no ve que a veces hay personas que dicen: así te dice el Señor, Dios me mandó y me dijo que te dijera esto. Y entonces la palabra no se cumple y la persona entra en un pánico, en un susto, y piensa que lo que esa persona le habló y no se ha cumplido. Entonces Dios se refiere a estos profetas que profesan y hablan y la palabra no se cumple. Dice que estas personas, así como profetizan en la carne, dicen que no tienen temor, ellos morirán. Porque ellos profetizan sin haber mandado el Señor a que ellos hablen. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Dios, cuando le dio la visión y el llamamiento a Isaías en el 6:14, dice: por lo tanto el Señor mismo os dará señales. He aquí, la Virgen concebirá. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros.
Aquí Dios nos da el nombre que debería tener y vemos que la profecía se cumple porque Dios le ordenó a Isaías. Isaías habló lo que Dios le había mandado que hablara. Otro ejemplo es cuando Yahweh ordenó al profeta Isaías en el 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, o sea, el principado sobre sus hombros es la carga suya, la carga mía, que ya él venía profetizando por lo que este niño iba a pasar, iba a padecer. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si usted lee en Mateo 1:23, ¿quién vive, hermanos? Cristo, ¿verdad? Cristo es quien vive. Amén, gloria a Dios. Si leemos en Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre ¿cómo? Emanuel, ¿qué significa Dios con nosotros? Aquí podemos que en Mateo 1:23 el Señor nos está confirmando esa palabra. Aquí podemos ver, ahora vamos a ver quién era el Mesías. El Mesías significa ungido. Lucas 4:41 dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, dice que se los traían a él. Y dice que él poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, dice que los sanaba. Dicen que salían demonios, la palabra lo dice, muchos dando voces diciendo tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, con qué autoridad tenía el Mesías, o tiene el Mesías. Por eso se le llama el ungido. Mateo 1:24-25, donde los demonios se tienen que sujetar. Aquí podemos ver quién era o quién es el Mesías, con esa autoridad que él tiene. Ahora, Cristo significa ungido en hebreo. En griego es Cristo. Cristo significa grasa, untar. Dicen que ellos usaban un ungüento para balsamar a los muertos y también para aliviar ciertos dolores. Cristo era el nombre de esta grasa, Cristo. Podemos ver que tienen una buena relación, ¿verdad? Ellos, este ungüento con Cristo, el ungido. Mateo 9:27, los demonios reconocen Los demonios reconocen dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Verdad? Aquello, lo que estamos escudriñando siempre la palabra. Mateo 12:14-21. Ahí podemos ver que los fariseos tuvieron un consejo contra Yeshua para destruir al Mesías. Ellos querían destruirlo porque ellos veían que la gente se aglomeraba y él hacía todos estos milagros rigurosamente y que no se le descubriese para que la palabra se cumpliese, lo dicho por el profeta de Isaías. Ahora, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Aquí podemos ver el profeta Isaías, lo que Dios le habló, la palabra se ha cumplido. Ahora nosotros podemos ver que Yeshua, él no conoció pecado. Él murió en un campo lleno de pecado. Mateo 16:13.
el Hijo del Hombre. Él se hizo hombre, ¿verdad? Por nuestros pecados. Unos decían, es Juan el Bautista. Otros decían, no, es Elías. Otros decían, es Jeremías. Algunos de los profetas. En Mateo 16:13 usted puede leer eso. Y en el 15, de ahí mismo del 16, dice, él dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Ahí podemos ver, ¿verdad? Que soy yo. Aquí estamos hablando referente a la autoridad y a la profecía que había de cumplirse y se ha cumplido. Ahora, nos han querido hablar las cosas como si fueran así, como lo que nos han venido inculcando toda la vida. Pero la realidad es otra. Por ejemplo, el nacimiento de Yahshua, ¿verdad? Mateo 1:18 dice que desposada su madre con José, María. Ahí podemos ver, María es un nombre común y corriente. María, cualquiera se llama. María es un número corriente y a cualquiera le ponen María. Pero sí, en verdad, el nombre verdadero de María no es María, es Miriam. Miriam en hebreo. Y a nosotros nunca nos dijeron que el verdadero nombre de Miriam, de María, es Miriam, no es María. Todo lo que nos han venido inculcando, todo lo que nos han venido metiendo en la mente. Mateo 1:21 dice, y dará un hijo y llamará su nombre. Ustedes ven, usted lee eso, ahí dice Jesús, pero no es Jesús, porque Jesús es un nombre cualquiera. Ahora, ahí dice en ese pasaje, y dará un hijo, y su nombre es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí podemos ver, Jesús es un nombre común, es un nombre de pecado, es un nombre que en realidad ese nombre no correspondía para el maestro. Ahora Jesús no significa nada, pero si hubiese sido, y daré un hijo y llamará su nombre Yahshua. ¿Qué significa Yahshua? En hebreo, salvar, salvación. Y si usted lee el 22 de ahí mismo de Mateo 1:21, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá, el 23, y dará a luz un hijo y llamarás Emanuel. ¿Por qué no le pusieron Emanuel? Isaías 7:14 lo dijo, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué no le pusieron Emanuel? ¿Verdad? Porque todo esto nos lo han venido cambiando. Ahora, Yeshua en hebreo significa salvación. Yoshia, él salvará. Toshia, ella o él salvará. Ahora, Yahweh, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Cuando Moisés fue a preguntarle a Dios que con qué nombre, ¿verdad? Entonces, aquí Dios le respondió a Moisés. Él mismo se da su nombre sagrado. Ahora, Yeshua en hebreo, sabemos que significa salvación. Emanuel significa Dios con nosotros. Isaías 7:14 lo describe. Emanuel, Dios con nosotros. En griego se dice Jesús, que significa Él salvará. Yahweh salva. Ahora, del latín al griego, al antiguo, Yeshua, significa Dios es salvación, sigue siendo Yeshua, sigue siendo Dios es salvación. Los romanos, ustedes saben, los romanos, noruegos, en Italia dicen Jesús, con G, creo que sí. Si no, alguien que me corrija, Jesús.
Y los romanos y los noruegos dicen Jesús. Ahora, si analizamos, nos ponemos a estudiar, por ejemplo, en el árbol genealógico, algunos dicen que este nombre Jesús podría haber nacido o salido o haber sido adoptado y asociado con algunos padres griegos. Jesús con la misma raíz de Eusebio de Cesarea, principios de la iglesia cristiana hasta el año 324, del año 324. Aquí podemos ver un sentido notable crítico. Figúrese usted cuando en ese entonces podemos seguir escudriñando, ¿verdad? En Palestina, a mediados del 265 años antes de Cristo, figúrese. El escritor y prelado cristiano griego favorito de, si no estoy mal, del emperador Constantino, fue elegido obispo de Cesarea en el año 339. Dicen que él intervino en las luchas ortodoxos y arianos. Fundó la historia eclesiástica. Sigue siendo historia y autor apologético, preparación evangelio, y muchos siguen estas prácticas. Él fue quien preparó y muchos siguen estas prácticas. Figúrese. Ahora en Romanos 2:14, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, ¿sabía usted que la letra J en el año 1537 de nuestra era, bueno, sí, yo digo que de nuestra era porque ya entramos en el 1000, ya estamos en el que, ahora estamos en el 2020, ¿verdad? Pero bueno, aquí podemos ver de nuestra era los que están adelante y ahora nosotros. Dice que fue inventada. Así que el nombre del Salvador del mundo durante 18 siglos no se llama Jesús. Y en 1800, por primera vez, empezaron a llamarlo Jesús, por causa de las malas traducciones de la Biblia al idioma español, que no respetaron los nombres del Mesías. Ahora, Mesías es Mesías. En hebreo, Mesías es Mesías. Ahora, Yahshua, sabemos que es salvación. Yahweh, sabemos que es el Elohim, que es Dios. Kadosh es santo. Ahora, yo he aprendido a llamarlo Yahshua. O si se me olvida, digo, ay Dios mío, en el nombre del Mesías. Ahí podemos ver que por qué nos han venido engañando a nosotros por tanto tiempo. ¿Por qué? Entonces, algunos no están conformes con esto. Vea, alguien me preguntaba, ay pastora, yo tengo un familiar, figúrese que él adoraba y él decía era Jesús, Jesús, Jesús. Recuerden que Jesús es un nombre de pecado, porque es inventado por hombre. Ahí puede leer y mirar la enseñanza. Por ejemplo, mi mamá adoraba tanto y ella hablaba y Jesús, Jesús. Y mi mamá partió con Dios. ¿Será que esa alma se pierde? No, esa alma no se pierde. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe y Él conoce el peso, el corazón de nosotros, porque nos han venido engañando por tanto tiempo. Ahora, no hubo nadie quizás que le explicara, que le hablara. Pero lo bueno es que ¿quién conoce el corazón de nosotros?
el mismo que nos formó. Por lo tanto, su mamá, ella está bien. Ella murió, ella partió adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por lo tanto, no se preocupe, que Dios es quien nos conoce a fondo. Dios conoce nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo le doy gracias, Padre, por esta enseñanza. Te doy gracias, Padre de la Gloria, por cada uno de nosotros, los que estamos ahí escuchando, los que se agregan, los que quieren escuchar. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor. Padre, te pongo en tus manos a todos los que se congregan aquí, a todos, Señor. Te pongo en manos también hasta mi aleluya, que Él está en todo presente escuchando la palabra. Aleluya, gloria a Dios, Padre Santo, te doy gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén.